Entre dos caminos, podríamos llamarlo también entre dos pensamientos. ¿Por qué? Si usted escudriñó o vio la tarjeta, cuando la mandamos, que ahora le es más digital porque es más fácil, usarlo así, de esta manera. ¿En qué se basaba el versículo? ¿Sobre qué habla? Es el profeta Elías hablándole al pueblo de Israel. Y en un momento estaba confrontando a Israel. ¿A qué? A que escucharan a Dios. No voy a usar Gretel, voy a usar la Sinamán. Y les dijo claramente: ¿hasta cuándo claudicaréis entre qué? Entre dos pensamientos. Pero ¿qué más les dice? Si Jehová es Dios, alabadle a Él. ¿Y qué más les dice? Si Baal es Dios, ve con Él. Los estaba confrontando. ¿Por qué? Porque había un problema en ellos. Conocían a Dios, pero no se sometían a obediencia a Dios. Sabían y tenían conocimiento de palabra de Dios, pero la realidad es que no querían someterse en obediencia. Estaban quiero y no quiero, que nos pasa a veces. Voy a iniciar con esta parte. Números 5:17 habla lo siguiente. Números capítulo 5 versículo 17. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Decimos, ¿qué es esto, verdad? En el antiguo Israel había una ceremonia curiosa que reflejaba en sí una práctica antigua establecida por la ley mosaica, con el propósito de determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona sospechosa de adulterio. En el libro de Levítico sentenciaba a muerte cuando se encontraba cualquiera de las partes en adulterio, tanto hombre como mujer. Cuando faltaban pruebas para dictaminar la culpabilidad de una esposa, vamos a enfocarnos en esta parte, que se presumía había caído en adulterio, el marido debía traer a su mujer ante el sacerdote, junto con una ofrenda llamada ofrenda de celos. Entonces el sacerdote tomaba el agua santa en un vaso de barro y luego tomaba el polvo del suelo del tabernáculo y lo echaba en el agua. Las aguas santas contaminadas de esta manera por el poder del polvo se transformaban en aguas amargas, aguas que acarreaban en sí que maldición. La mujer debía tomar de esas aguas y si hubiera cometido pecado de adulterio, la maldición caería sobre ella. Escuche, su vientre se hincharía y sería estéril para siempre. Este era algo espantoso, castigo en una sociedad que concedía un gran valor a la descendencia numerosa. Al margen de lo curioso de la ceremonia que se practicaba, creo que una enseñanza tremenda para nosotros también hoy. La vasija de barro que es nuestra vida ha sido destinada por Dios ¿para qué? Pensemos un momento. Para contener aguas santas, aguas limpias, aguas sagradas. Pero cuando a causa de nuestra infidelidad, ¿hacia quién? Hacia Dios mismo, el polvo de nuestro pecado, ¿qué hace? Contamina mi vida, mi corazón. Dejo de ser una vasija que contiene agua santa o agua sagrada o agua limpia para ser una vasija que contiene ¿qué? Agua amarga o agua de maldición. Así como el adulterio consistía en llevar adelante una relación dual, o sea, una relación doble, el adulterio espiritual consiste en decir que nosotros somos hijas de Dios, que amamos al Señor y al mismo tiempo
vivimos en desobediencia a Dios. Y conocemos la palabra, hay conocimiento. El cristiano dual es el que puede caminar por dos caminos a la vez. Ese es el problema. Quiere jugar a dos puntas, quiere nadar a dos aguas. No termina de decidirse. Es vasija con agua santa, pero también vasija llena de polvo. El resultado termina siendo una ¿qué? Vasija de maldición. La palabra nos enseña claro: no te engañes. De Dios nadie se burla. Todo lo que tú siembres vas a cosechar. Aunque venga todos los domingos a la iglesia, esté en el servicio, levante mis manos, cante, pero al salir de la iglesia soy otra persona. ¿Cómo está el corazón? Dividido. Algunos cristianos no alcanzan la plenitud de Dios y viven sin quererlo, claramente, una doble vida. Me refiero a aquellos que disfrutan de la presencia de Dios en un servicio. Y Dios se mueve y el Espíritu Santo está, y es tan palpable su presencia. Palpamos su gloria, pero en nuestra vida privada vivimos otra realidad espiritual. El panorama de nuestra vida es descrito por el profeta Ageo en Ageo capítulo 1, versículos 5 al 6. Ageo capítulo 1, versículos 5 al 6. Oiga lo que el profeta habla. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre ¿qué? Sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, ¿y qué más habla? Y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. En la iglesia podemos tener gozo porque claro, Él dijo que va a estar en medio de donde dos o tres nos reunamos, allí estaré. Y que Dios envía su unción y su presencia cuando le alabamos y le adoramos. Él cumple. Y su gozo se manifiesta en medio de la congregación o la reunión. Pero la realidad es que al llegar a nuestra casa, todo se pierde. Allí hay soledad, hay tristeza, hay vacío espiritual, hay contiendas, hay griterías. De la atmósfera de gloria pasamos realmente a un clima espiritual diferente. ¿Acaso es que perdemos la unción camino de la iglesia hacia nuestra casa? ¿Qué es lo que realmente pasa? Ciertamente, por eso el profeta está hablando y dice: cada quien medite en su camino, cada quien medite en su vida. Mire cómo vive, mire cómo está. Escudriña lo profundo de su ser y delante de Dios vea realmente tal cual está. ¿Se recuerda cuando vimos el espejo, la enseñanza? Reflejamos. El espejo puede mostrar algo, pero lo que hay dentro del corazón es lo que vale. No es esto del exterior, es lo que está dentro de nosotros. Pero le quiero llevar a un punto. Si usted ama y sirve al Cristo vivo, al Dios verdadero, al Cristo que fue crucificado en la cruz, que pagó el precio de nuestro pecado, que fue enterrado y dice la palabra, al tercer día resucitó y mora y vive en usted, tiene que estar en victoria. Amén, porque Él es plenitud de vida para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que cuando venimos a la congregación y luego regresamos, la unción desaparece. ¿Qué pasa?
¿Qué hay más allá? Cada uno medita en su camino. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. El apóstol Pablo advierte en la palabra: sed sobrios, y que dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor, como dice, buscando a quien devorar. Satanás ataca la vida de los creyentes con el propósito de ¿qué? De dividir. Salmo capítulo 7 versículo 2. Salmos 7:2. ¿Qué dice la palabra? No sea que desgarren, ¿qué dice? Mi alma, ¿estoy bien? ¿Sí? Cual león, y me destrocen sin que nadie me libre. Satanás, cual león, ataca nuestra alma con el fin de desgarrarla y de dividirla. Santiago en la palabra nos explica que debemos estar sujetos ¿a quién? Al señorío de Cristo. ¿Y resistir a quién? Al diablo, para evitar que nuestra alma sea dividida. Dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios. ¿Y qué dice? Resistid al diablo. ¿Y qué afirma? Y él huirá de vosotros. Pero ¿qué agrega? Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad ¿qué? Vuestras manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones o vuestro corazón. La palabra que Santiago está utilizando significa así literalmente dos almas, dos mentes, dos corazones. Es la palabra dipsicos, D-I-P-S-Y-C-O-S, que significa dos almas, dos mentes, dos corazones. Según la palabra, el objetivo de Satanás es dividir, es destruir. Juan 10:10, ¿qué dice? Yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. Pero ¿qué habla acerca del diablo? Que vino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mateo capítulo 12:2 dice lo siguiente. Mateo capítulo 12 versículo 2. Todo reino que dividido contra sí mismo es que asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Viva en su casa de esta manera y ¿qué pasa? No permanece porque está dividida contra sí misma. Un reino dividido, hablemos de un reinado muy prominente y pensemos, si el reino está dividido contra sí mismo, va a ser asolado, porque Satanás tiene fácilmente que cabida en medio de esto, porque hay que ruptura, hay división. Satanás sabe que si nuestro corazón está dividido, no podemos amar de esta manera a Dios con toda nuestra alma, como nos pide la palabra. Deuteronomio capítulo 10 versículo 12. Deuteronomio 10:12. Que habla la palabra. Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas ¿a quién? A Jehová tu Dios,
para que andes como en todos sus caminos y ames y sirvas a Jehová tu Dios como con todo tu corazón y con toda tu alma. Nuestra alma dividida intenta servir ¿a quién? A dos señores. Pero ¿qué pasa realmente? Como Jesús lo enseñó, es imposible servir a dos señores, porque se agrada a un señor o se agrada al otro, pero no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Con la vida hay que servir a Dios de todo corazón, al único y verdadero Señor, y su señorío es sobre nuestra vida, es Jesucristo, a quien le fue dado el señorío y el poderío sobre todas las cosas, sobre todo lo que fue creado, sobre todo lo que existe, sobre todo lo que vemos, a la orden de Él. Él es nuestro Dios y nuestro Señor. La palabra dice en Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El ejemplo que pone nuestro Señor Jesucristo es de alguien que está sirviendo, fácilmente entendido, dice, a dos señores. Y el resultado es que ama más a uno y menosprecia realmente al otro. Es decir, que no se puede servir con amor absoluto, exclusivo a dos señores. No se puede andar por el camino del señorío de Cristo y al mismo tiempo hacer nuestra propia voluntad. Proverbios afirma claramente lo siguiente en Proverbios 10, 29. Proverbios capítulo 10, versículo 29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. ¿Pero qué dice? Pero es destrucción a los que hacen maldad. Así como para el creyente entero, auténtico y consagrado, el camino del Señor es, ¿qué dice la palabra? Fortaleza. Para aquel que pretende vivir la vida cristiana dividido, haciendo lo que quiere, siguiendo su voluntad, solo le espera ¿qué? Destrucción. Hay un testimonio de alguien que escribió una carta desde la cárcel y me gustó lo que relataba y dice: una experiencia que sin duda le marcó en ese momento el corazón. Este era un joven drogadicto, era un hombre alcohólico también. Su familia, como solía ocurrir en todos los casos, estaba destruida. Su esposa e hijos sufrían enormemente su mala conducta. Sus vicios y estado de alteración emocional impedían tener un trabajo estable, por lo que salía a robar para darle a los suyos el mantenimiento, el sustento de todo. Un día de esos detuvo un taxi que recorre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para asaltarlo, y subió y le indicó al conductor y le dijo: conduce a un destino escogido al azar. A las pocas cuadras le sacó el arma y le dijo lo siguiente: que eso era un asalto. Le ordenó que le entregara todo el dinero que llevaba. Pero para la sorpresa de él, el chofer era un miembro de una iglesia cristiana. Se dio la vuelta y mirándole le dijo lo siguiente: Jesús te ama. Este joven relató en su carta que en aquel momento sintió como que si un rayo le atravesaba el cuerpo y le tocaba su corazón. Resulta que este joven era un cristiano apartado. Había estado en una iglesia, pero se apartó y se entregó totalmente al pecado y a los vicios. Llegó a involucrarse en el espiritismo y en una secta umbanda,
Y por eso la palabra de aquel chofer llenó su corazón del Espíritu Santo y le conmovió tanto que su primer impulso fue intentar bajarse del taxi y salir corriendo. Pero el chofer, el hermano cristiano, no lo dejó, no le permitió bajar. Le tomó de la mano y le dijo: no te vayas, tienes que escuchar la palabra de Dios. Estás robando porque tú realmente lo que necesitas en tu vida es a Cristo. Allí se quedaron hablando juntos por largo tiempo. Ese joven volvió a entregar su vida a Jesús. Luego de orar juntos, el hermano lo llevó hasta su casa, lo despidió con el compromiso de pasarlo a buscar el domingo para llevarlo a la iglesia. No se puede pasar por alto un dato importante con relación a este testimonio de la carta, porque este hombre lo escribió ¿de dónde? Desde la cárcel. Dios le dio una oportunidad para entregarse por completo a Él, para que le entregara su vida, su corazón. Pero no lo aprovechó y terminó como antes. Pero desde la cárcel escribió algo que había conmovido su propia vida, su corazón. No perdemos las esperanzas en cuanto a este joven, que las experiencias que él escribió en la carta, el Espíritu Santo vuelva a tocar su vida y se establezca realmente en el Señor. Pero el problema es que su corazón estaba como dividido. El cristiano dual no solo es mal visto por Dios, sino también es mal visto por la gente. Las personas respetan a un cristiano que es coherente, que vive conforme a lo que predica, que vive conforme a lo que declara, que vive conforme al Dios que le ha amado, que le ha escogido y que le ha llamado. Al cristiano que vive la vida recta, aunque lo critiquen, lo insulten, lo que quiera, la gente lo respeta. La gente lo respeta porque de verdad muchos llegan a admirar. ¿Por qué no contestas o sos igual que los demás? Algo les sorprende y les toca el corazón. Los adolescentes, ¿cuántos conocen los adolescentes? Conocemos un montón de adolescentes. Son los mejores candidatos para la burla de sus propios compañeros. Son los que andan caminando a veces a medias porque les pasa. Todo lo contrario sucede cuando ven a un joven entregado a Dios con una vida recta, que lo respalda, con una actitud espléndida y gozosa ante la vida. Cuando perciben una postura ante los demás de disposición, de ayudar, de dar consejos sabios, entonces al que realmente es un creyente que ama y sirve a Dios, se le respalda y a la hora de su necesidad es el primero al que buscan, porque este es distinto. Cuando ven que una persona cree, que cree también, porque así como cree, vive, la gente le ofrece su respeto y su admiración. El libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 6 dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 4 versículo 6. Guardadlos. ¿Pero qué guardar? ¿Solo esconderlos? Los estatutos y decretos ¿de quién? De la palabra de Dios. Y ponedlos ¿qué? Por obra, para que está en vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La gente rechaza aquel que es incoherente y cuya vida se bifurca o se divide entre la fe y la conducta, porque no vive conforme a su fe,
porque no vive conforme a la palabra, porque no vive conforme a lo que predica. Aquel con una fe más exterior que interior. Jeremías 12:2, que dice, Jeremías capítulo 12, versículo 2: cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Ahora le voy a preguntar, ¿cómo vive su vida? ¿Cómo vive usted? ¿Cómo es su persona? ¿Cómo le conocen? Da testimonio de que lo predica, es lo que vive. Realmente puede decir Dios, esto es algo para cada uno en lo personal, es para mí. Es decirme, Silvia, ¿estás viviendo conforme a lo que predicas y hablas de mí? ¿Realmente amas y tienes misericordia? ¿Realmente extiendes tu mano como yo la he extendido sobre ti? Eso es en lo personal para cada uno. Es así que Dios nos confronta y nos dice, mire lo que dice Jeremías 12:2: cercano estás en sus bocas, pero lejos en sus corazones. Usted solo ve, Señor, declaro en el nombre de Jesús, Señor, declaro la palabra, Señor, esto, lo otro. Solo está cercano en nuestra boca, pero lejos de nuestro corazón. Dios no quiere un corazón dividido, no quiere una vida dual o doble. Él quiere que vivamos tal cual somos. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos en sus corazones. Aquel que conoce la palabra de Dios gesticula con el resto, comparte, ora, canta. Dios está siempre en su boca porque decimos aleluya, gloria a Dios. Pero el problema es que no está en nuestro corazón, no está sentado en el trono de nuestra existencia, de nuestro corazón. Cree que puede ser cristiano en algunas áreas de su vida y en otras hacer su voluntad. Cree que tiene libertad para escoger en qué cosas o aspectos debe obedecer a Dios y en las cuales no desea obedecer a Dios. No entiende el mandato que dice Proverbios capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice Proverbios 3:6? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará ¿qué? Tus veredas. Reconócelo, dice la palabra, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Para muchos creyentes es casi normal vivir de una vida dual, una vida doble. Pero quiero que entiendas claramente lo que significa para Dios. Dios se disgusta cuando el creyente está dividido. Salmo 95, versículo 10. Salmos capítulo 95, versículo 10. ¿Qué dice la palabra? 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga ¿dónde? Que divaga de corazón y no han conocido ¿qué? Mis caminos. Por eso es que Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Y hace la comparación porque así como es la altura del cielo hacia la tierra, así está tu vida delante de mí. Te quiero delante de mí en rectitud, en entrega total a mí, que reconozcas que yo soy tu Dios y tu Señor. Porque Dios nos lleva a un punto. Si a veces no prosperamos, no le estoy hablando de lo material, sino en lo espiritual, aunque todo viene junto. No prosperamos espiritualmente porque no nos sometemos a Dios,
porque actuamos en base a la carne, porque nos gustan los pleitos, las iras, las contiendas, y soy evangélica. Voy a la iglesia, me congrego, yo le doy gloria a Dios, aleluya, vengo, diezmo, ofrendo. Haga lo que haga, recuerde esto: Dios se disgusta con el corazón dividido. A Dios no le agrada eso. Dígame lo que quiera, pero yo le puedo decir: viva la palabra. Cuando Dios nos manda a guardar sus mandamientos, no es esconderlos o solo aprenderlos de memoria, es vivirlos. Es que lo que yo te estoy predicando lo tengo que vivir. Y Dios te hace prosperar en todas las cosas que haces cuando le agradas a su corazón. Pregúntate, ¿por qué el gozo, en vez de crecer, empezó a disminuir? ¿Por qué la paz que tenías empezó a ir poco a poco? ¿Por qué la seguridad que sentías ahora tienes incertidumbre? Piensa. Si pensamos por un momento, divaga en su corazón. Esta palabra es un prefijo di, que significa de doble. Es decir, divagar es vagar por dos caminos. Recuerde eso. Divagar es vagar por dos caminos. ¿Y un vago sabe a dónde va? ¿Se ha dado cuenta? Los vagos no saben a dónde van. No saben ni qué quieren. Y están entre dos caminos. Y a veces nos pasa eso como creyentes. Dios se disgusta con el que tiene un corazón doble, con el que vaga por dos caminos, pero se disgusta seriamente. Oseas capítulo 10, versículo 2. Oseas 10:2. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, es como un decreto, ¿se da cuenta? O es una determinación, digo, por tanto juré en mi furor que no entrarían ¿en dónde? En mi reposo. Y no lo dijo el hombre. ¿Quién lo dijo? Dios mismo. No es broma. Dios considera muy seriamente y dictamina que la persona que vive así es culpable. Está dividido su corazón. Ahora somos hallados culpables cuando hay una vida doble en nosotros, cuando está dividido nuestro corazón. Que le amen es lo importante. La razón es que Dios quiere cristianos enteros, íntegros, no divididos. Que hago las cosas correctamente aunque los demás no me estén viendo, porque Dios sí nos está viendo. Sí. Yo he contado mucho de esto con las reflexiones con los niños cuando compartimos. Van por el camino y se ve un huerto de frutas, melones, sandías, piñas. ¿Y qué resulta? Le dice el padre al hijo: vayamos y recojamos y tomemos, porque nadie nos está viendo. Y levanta el papá. Y el niño le dice a su padre: se te olvidó que Dios te está viendo desde arriba. Dios nos ve, Dios nos conoce. Si la palabra dice que Él sopló vida en el vientre de nuestra madre, que Él tiene un plan perfecto para nosotros, ¿cómo no nos va a conocer? ¿Cómo no nos va a ver si Él, como está aquí, está en la China, está en Europa, donde esté? Dios está conmigo, y a donde me mueve y vaya, Él me acompaña, Él me ve. Dios quiere cristianos enteros, íntegros, no divididos, que le amen con todo el corazón y con toda el alma y con todas las fuerzas. Dios está esperando de nosotros que decidamos, decidir. Jeremías 21:8 dice lo siguiente. Jeremías capítulo 21, versículo 8.
He aquí pongo delante de vosotros, ¿qué dice? Camino de vida y camino de muerte. Se recuerda que le aconsejó al pueblo de Israel: escoge pues la vida para que te bendiga a ti y a tu descendencia. Pero ¿quién decide? Yo. Cada uno en lo personal decide qué hacer. Y su consejo de bondad y misericordia es: Silvia, escoge la vida para que te bendiga a ti y a tu descendencia. Este es el tiempo de elegir un camino a seguir. La necesidad de decidir en nuestra vida. El problema de Israel no era que no adorara a Jehová. Nosotros sabemos que Israel adoraba a Jehová. Ellos adoraban al Señor, pero paralelamente adoraban a Baal. Estaban mezclados. Había adulterio espiritual. En Segunda de Reyes 17:41 dice lo siguiente. Segunda de Reyes 17:41. Así temieron a Jehová aquellas gentes. ¿Y qué dice la palabra? Y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen como hasta hoy. El profeta Oseas tuvo que denunciar al pueblo que jugaba a dos puntas, a dos caminos, a dos pensamientos. En Oseas 10:2, cuando escudriñábamos, ¿qué decía? ¿Por qué? Está dividido su corazón. Este ha sido el mal histórico del pueblo de Israel. ¿Por qué? Adoraban a otros dioses y no adoraban a Jehová. Adoraban a otros dioses, y adoraban a Jehová, Dios de los ejércitos. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Adoramos a otros dioses y al mismo tiempo asistimos a la iglesia. Santiago capítulo 1 versículo 8. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El problema de muchos creyentes es el mismo, que no es que adoren a Dios, sí lo adoran. Paralelamente adoran otros dioses al mismo tiempo que nos congregamos. Pero lo más común y generalizado es que los dioses que adoramos son sutiles. El dinero, el trabajo, la familia, algunos la posición social, la profesión, la vocación, el liderazgo. Son dioses tan sutiles porque de ninguna de estas cosas son malas en sí. Pero cuando ocupan el primer lugar en nuestra vida, es que son el factor que trae alegría o tristeza si los tenemos bien, pero si están mal ya nos fregamos. El elemento que da o quita nuestra paz. Entonces se transforman en dioses que ocupan el verdadero lugar, el lugar del verdadero Dios. Porque si tengo, estoy gozoso, y si no tengo, pierdo la paz. La palabra dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Mi Dios, pues, dice la palabra, suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Él va a suplir siempre todo lo necesario. La palabra me enseña, y Él lo dijo: mira las aves de los cielos y reciben su alimento. Mira la hierba y las flores del campo, y no les falta.
esto más, yo no te daré a ti lo que te pertenece. ¿Cree que Dios no puede tener cuidado de todo esto para nosotros? ¿Por qué entonces nos afanamos? ¿Por qué claudicamos entre dos pensamientos y decimos, ¿será que Dios me ama? ¿Será que yo le sirvo a Él? ¿Será que soy útil para Dios? ¿Será que aún teniendo los años que tengo puedo servirle y amarle? En estos años de tu época dorada, te voy a decir, pueden ser los mejores años de tu vida si lo tienes a Él, porque Él te va a sustentar, dice, aún hasta la vejez. Él te va a sostener, te dará su fuerza, su fortaleza, su amor, su bondad, su misericordia, su presencia, su palabra. Pero dependerás de Él. Cuando te canses, Él renovará tus fuerzas. Amén. Pero debes confiar en Él. Lo que Él nos lleva es, ya no divagues en tu corazón. Ya no te desvíes por los dos caminos, sino tienes que decidir. Si yo soy tu Dios, camina en paz conmigo. Y si no, es como que el profeta se pusiera ante nosotros y nos dijeran, si Baal es Dios, pues servirle a Baal. Pero si Jehová es Dios, amadle y servirle a Él. Amén. No está mal ganar dinero, pero cuando el dinero es el eje principal de nuestra vida, cuando es el centro de nuestra existencia, y por querer tenerlo nos afanamos y nos afanamos, entonces consciente o inconscientemente hago del dinero mi Dios. Mamón es un Dios que actúa y penetra en el corazón de las personas de una manera sagaz, pero quiero que sepas que es el único que opera a partir del principio de la gracia, es decir, que todo delante de Él es gratuito. ¿Quién? Dios. Su gracia eterna nos alcanza. Los falsos dioses siempre nos van a cobrar todo. ¿Sí? Afanémonos y miremos después cómo estamos tan estresados. Mamón te da, pero a cambio te pide tu corazón. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:21, que allí donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Eso declara Mateo 6:21. Mamón le ofrece todo el mundo a cambio de tu corazón, de forma tal que tu corazón no tenga a Dios como tu tesoro, como eje principal, como centro, como Señor. Y a eso se debe la advertencia de Jesús en Mateo 16:26. ¿Qué dice Mateo 16:26? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? Su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Muchos creyentes caen en la trampa de las riquezas porque no se dan cuenta que están atados por ese ídolo. No que el dinero sea mal en sí, no. El problema es cuando lo hacemos nuestro Dios y nuestro Señor. Dios nos bendice y nos prospera, pero a veces como creyentes no discernimos que porque estamos bendecidos somos prosperados, porque Él nos prospera, Dios mismo. Por eso es importante ejercer el discernimiento espiritual. Y debo preguntarme algo: ¿mi progreso económico me está acercando más a Dios o me está alejando? ¿Le estoy dando más de mi vida a Dios o no? Piense por un momento. No que no estudie, no que no trabaje, no que no tenga dinero, no. Que el centro de su vida tiene que ser Cristo, el eje principal de su vida. ¿Hacia dónde va?
¿Qué camino escoge? Dios mismo aconsejó: escoge pues el camino de la vida, para que te bendiga a ti y a tu descendencia. El diablo también puede hacer prosperar a una persona, ¿no? ¿Qué piensa? No pienses y malinterpretes que la prosperidad es mala. No, no es eso. O que estoy en contra de que alguien tenga prosperidad, tampoco. Nosotros amamos a Dios y somos testimonio viviente de un Dios que prospera grandemente, porque en Él la prosperidad es integral. Prospera mi ser interior y lo sana, pero también me prospera hacia afuera y suple para cada necesidad de nosotros. Yo le puedo decir, cuando me toque partir, puedo decir claramente: todo lo que he querido lo he recibido, y no por la mano del hombre, sino de la mano de Dios. He aprendido, escribió el proverbista, ¿verdad?, a contentarme, que cualquiera que sea que mi necesidad o mi situación en la que esté, estoy contento en la abundancia como en la escasez, porque en todo veo la mano de Dios. Puedo comer tortillas con frijol o con los machitos con mantequilla y sal, que son ricos, ¿verdad? Y puedo comer carne y marisco, pero como esté mi corazón agradecido con Él, y todo lo he recibido de parte de ¿quién? De Dios. ¿Sí? El problema es cuando todo aquello se vuelve mis dioses o mis ídolos. Las cosas que recibimos en sí son buenas porque nos prospera Dios y nos da y nos permite alcanzar. Si usted lee el libro de Eclesiastés, habla claro que es don de Dios que el hombre disfrute ¿de qué? Del fruto de su trabajo. Pero ¿lo disfruta o no lo disfruta? ¿O eso es lo primero que quiere y se afana solo por obtener? Al final también en Eclesiastés está escrito que al final vamos a una tumba todos. Ahí, tanto rico como pobre, tuviéramos o no tuviéramos, nos volvemos otra vez al polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Dios quiere que prosperes, pero alcances esa prosperidad íntegra delante de Él. ¿Cómo es? Prospere tu ser interior conmigo y luego te prosperaré en todas las cosas que tú hagas. ¿Sí? Hay necesidad de discernir de quién proviene la prosperidad, porque sabemos que el diablo es imitador de todas las bendiciones de Dios, por la cual alguien que es la encarnación del mal imita a veces una bendición. Es porque a través de esa imitación atrapa a creyentes engañándolos. Les hace creer que siendo bendecidos por Dios, y en realidad están lentamente apartándose de Dios. Cuando uno te aleja de Dios, eso no proviene de Dios. Cuando tu propia familia te aleja de Dios, ya te fregaste. Cuando tu propio estudio te aleja de adorar y buscar a Dios, no le digo que no estudie, pero dé el doble esfuerzo para Dios. Búsquelo, honre a Dios y Él le va a honrar a usted. Aún así Dios nos lleva más allá. Si te aborrecen, tienes que tener misericordia. Si así estábamos en el mundo todos, lejos de Dios, dice la palabra, y en el mundo. Y la palabra también nos enseña que aún estando dentro de la congregación, con los hermanos, con los creyentes, la orden de Dios en la palabra es amándose, soportándose y perdonándose los unos a los otros, y prevalezca en medio de ustedes lo más importante, el amor y la misericordia. Debemos amar y buscar a Dios con nuestro corazón. Aún las personas que aman y sirven a Dios en el ministerio no puede ser más importante que tu familia.
Dios nos da un orden delante de Él para que le amemos a Él primero por sobre todas las cosas, y lo demás cae en el orden perfecto. Pero el primer lugar lo tiene que tener Dios. ¿Por qué te afanas por alcanzar lo que no quiero que obtengas? ¿Por qué buscas lo que no quiero que estés buscando? Por eso te estoy llamando a que decidas. Porque mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. Quiero que camines en las líneas que yo te he marcado, en el camino perfecto, en el camino que da vida, que te dice: busca y ámame de todo tu corazón. Tienes que decidir. Por eso se le llama en Primera de Reyes 18:21 al pueblo: ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a estar entre dos caminos? Yo quiero que atiendas a mi palabra y atiendas a lo que yo te hablo. No solamente que escuches, sino que vivas la palabra. No solo tener conocimiento, sino vivir conforme a la palabra. ¿O acaso Dios no podría decir: ¿qué te está pasando? ¿No podría hablarnos Él y decirnos: ¿por qué te afanas? ¿O confías en mí o no confías en mí? ¿O descansas en mí o no descansas en mí? Hónrame con obediencia a mi palabra, y yo te honraré a ti. Yo solo te puedo asegurar esto: honra a Dios con todo tu corazón y busca agradarlo en todo lo que estás haciendo, y Él te va a honrar a ti. Él te va a honrar, no te va a desamparar ni te va a dejar. No se olvida del pacto que Él ha hecho contigo. Su pacto permanece para siempre. Él no es alguien que te dice: como hoy te portaste mal, ya no te voy a dar lo que te dije. No eran así los castigos de los papás, aunque nos aman profundamente. Pero el amor más profundo es el amor de Dios. Ya no claudiques entre dos pensamientos, entre dos caminos. Búscame de todo tu corazón. Cuando oras, cuando busques a Dios, te puedes dar cuenta que estás más ocupado en tus asuntos personales que en los asuntos de Dios. ¿Que vivimos en esta tierra? Sí, pero todo lo que vemos es temporal y es pasajero. Claro que hay que hacer todo con excelencia para honrar a Dios, porque hacemos las cosas como para Dios y no para los hombres. Los que estudian con buenas notas, los que trabajan con excelencia y con integridad, los que amamos y servimos a Dios, hacerlo en rectitud, en integridad. Pídele a Dios que tu egocentrismo caiga y se bote, y establece a Dios como tu Dios y tu Señor. Amén. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? El pueblo de Dios adoraba a Jehová y a Baal, pero esto era una abominación delante de Dios. El profeta ungido le sacudió el corazón. La versión popular de Primera de Reyes 18:21 dice: ¿hasta cuándo van a continuar con este doble juego? A Dios no le gusta que juguemos con Él. O somos o no somos. La palabra dice, la palabra me enseña que los profetas de Baal invocaron a Dios desde la mañana hasta el mediodía, pero no hubo voz y ni siquiera quien le respondiera. Saltaban alrededor del altar que habían hecho, pero no pasaba nada. Gritaban, clamaban a grandes voces, pero no pasó nada. Se sajaron con cuchillos su piel con asas y empezó la sangre de su cuerpo a salir, pero nada pasó. Pasó el mediodía y siguieron gritando frenéticamente.
hasta la hora de ofrecerse el verdadero sacrificio para ellos, según ellos, y no hubo ninguna voz, ni quien respondiera, ni quien escuchara. Nuestros dioses pueden darnos una satisfacción pasajera, pero en las horas decisivas no nos sirven para nada. No nos escuchan y tampoco nos responden. Solamente el único y verdadero Dios puede escuchar nuestro ruego y satisfacer nuestra vida. La palabra de Dios dice que cuando Elías confrontó al pueblo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? El pueblo no dio respuesta, no respondió ninguna palabra. No hay cosa que a Dios no le moleste más que el silencio de aquellos que no se deciden, de los que no terminan de tomar una decisión cuando Él habla. Con lenguaje tremendamente duro, dice en Apocalipsis 3:15 al 16. Apocalipsis 3:15 al 16 es como una advertencia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice la palabra? Te vomitaré de mi boca. Dios prefiere a los fríos que a los tibios. Así. ¿Por qué? Porque al frío lo puede hacer encender en fuego en un momento. Pero al tibio dice, lo vomitaré de mi boca. Los fríos tienen al final lo que ellos libremente buscaron y decidieron, pero tienen la oportunidad de cambiar. El tibio no quiere nada, se acomodó. Es tiempo de que Dios quiere restaurar y hacer en nuestra vida. Debemos convertirnos por completo a Dios. Amar al Señor con todo nuestro ser. Obedecerle con nuestra vida. Servir al Señor con todo nuestro corazón. Es preciso andar y vivir con verdad y buscarle a Él cada día con más intensidad. Amén. Dice la palabra que el alfarero promete terminar con nuestra dualidad o con nuestra doble vida, con nuestro doble corazón y nuestro doble camino si le buscamos a Él. Acompáñame a Jeremías capítulo 32, versículo 39. Jeremías 32, 39, y con esto vamos a terminar. Dice la palabra así, Jeremías 32, 39. Y les daré, dice la palabra, un corazón y un camino, ¿para qué? Para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. El resultado de esta manera de vivir a partir de hoy servirá para que el alfarero restaure nuestra vida y no seamos una vasija desechada, ni contengamos aguas amargas, sino que seamos una vasija como santa, con agua limpia, con agua pura, con agua sagrada. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida y dar testimonio de lo que Él ha hecho? Decídete en amar y buscar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y que Él tenga el primer lugar, amén, en tu vida. Amén. Oramos delante de Dios. Padre, te honramos, Señor.